Hola amigos, mucho gusto. Hace unos días se comunicó conmigo Gemali, una estudiante del primer año de Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y me pedía que colaborara con este video para hablar acerca de algunos aspectos de los derechos humanos. Bueno, antes de hablar acerca de los derechos humanos propiamente, me gustaría hablar de las teorías que originan los derechos humanos. En este sentido tenemos dos teorías. La primera es la teoría iusnaturalista. Esta teoría se subdivide en dos concepciones. La primera es la teológica, la segunda es la racionalista. La primera, que es la teológica, habla acerca de que los derechos humanos son prácticamente dados por la divinidad, es decir, Dios otorga los derechos humanos a las personas. En el caso de la concepción racionalista, siempre de la teoría iusnaturalista, esta concepción manifiesta que por el hecho de ser los humanos racionales, pueden construir estos derechos humanos. Ahora bien, hay una segunda teoría que es la teoría prácticamente del derecho positivo o ius positivista. Esta teoría es antagónica, es decir, contradice a la teoría anterior. Tanto así que lo que manifiesta es que los derechos existen porque han sido diseñados en las normas, es decir, en los cuerpos normativos, y han sido integrados por la lucha de los individuos para que estos derechos humanos fuesen integrados. Es así entonces que estas dos teorías son las vertientes para el nacimiento de los derechos humanos. Pero ahora respondamos a la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Bueno, me gustaría dar una apreciación personal, pero no lo voy a hacer de esa manera. Me voy a apelar prácticamente a un ente internacional, que en este caso es la ONU, ¿verdad? La Organización de Naciones Unidas, que manifiesta lo siguiente: que los derechos humanos son aquellos, o mejor dicho, todos los derechos inherentes a la persona humana, indistintamente de su género, de su nacionalidad, de su religión, y que posee una característica principal. Esta característica es la universalidad. Esto significa que aplica en todo el mundo. Ahora bien, podemos responder a otra pregunta: ¿cómo puedo defender yo mis derechos humanos, o cómo los puede defender una persona sus derechos humanos? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que para defender los derechos humanos hay que conocerlos. Es decir, cada uno de nosotros debe de conocer sus propios derechos. Es decir, debe conocer los derechos humanos. Una buena forma de conocerlo es investigar, sobre todo, leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta entró en vigencia posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y allí encontramos una persona, es decir, una mujer ícono para que pudiese ser proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es Eleanor Roosevelt. En este sentido, los derechos humanos contemplados en este cuerpo internacional de 30 artículos, donde podemos encontrar prácticamente derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales. Pero surge de aquí otra pregunta: ¿a quién puedo acudir si me son vulnerados estos derechos? Bueno, a nivel nacional, en El Salvador, podemos acudir nosotros a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En el artículo 25 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se manifiesta que toda persona o todo colectivo o grupo de personas que considere que sus derechos le han sido vulnerados, puede acudir para que le puedan de alguna manera brindar apoyo y estos derechos puedan ser restituidos. Pero ¿qué sucede si ya hemos agotado todas las instancias nacionales? Bueno, en ese sentido, a nivel internacional podemos acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá, también podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, estos son los organismos, tanto nacionales como internacionales, para la salvaguarda de los derechos humanos. Pero surge algo bien importante: ¿puede un gobierno, puede un Estado limitarnos, restringirnos, anular nuestros derechos humanos? Hay que ser tajantes en esto. Y la respuesta es no. Ningún derecho
puede ser anulado por cualquier autoridad. Esto significa, y apelando a la universalidad, esta característica, cualquier persona, y todos principalmente, debemos de defender nuestros derechos. Sucede algo, y recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace y surge por la Segunda Guerra Mundial, donde se habían vulnerado derechos como la vida, derechos como la libertad. Ahora bien, apelemos a esta universalidad y de ahí podemos decir que nadie puede restringir nuestros derechos. Podemos encontrarnos en otro país y en ese momento necesitamos acceder a la salud por cualquier circunstancia en la que nos encontremos, y ahí está que podemos hacer valer este derecho humano a la salud. Es así, amigos, que para mí ha sido un gusto y espero haber podido colaborar con ustedes con este video en relación a algunos aspectos de los derechos humanos.